Una intensa polémica y duros cuestionamientos ha generado el video que muestra a un grupo de efectivos de la Armada realizando cánticos dirigidos en contra de bolivianos, argentinos y peruanos. La institución inició una investigación para determinar cuáles son las responsabilidades en estas consignas en contra de los países vecinos. Vamos a conversar sobre las implicancias de este video. Para eso nos acompaña el analista internacional Raúl Sor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Raúl. ¿qué tal? Bienvenido. Hola Raúl, muchas gracias por acompañarnos. ¿Le extrañó este cántico o le extrañó que fuera en la vía pública, en un balneario que está repleto de argentinos? Mira, este tipo de cánticos existen en todo el mundo. Estados Unidos marchan o corren, trotan con este tipo de cosas. Y yo he visto stickers en autos que mostraban, por ejemplo, un hongo nuclear y decía, el texto de esto era algo como, esta es la calefacción central del Pacto de Varsovia, es decir, con esto los vamos a calefaccionar, es decir, los vamos a liquidar. De manera que esta cultura existe en todas las Fuerzas Armadas. Y bueno, también recordamos lo que pasó en Perú hace un tiempo atrás cuando uno de los jefes militares dijo los chilenos saldrán en bolsas plásticos. Eso tampoco nos gustó. ¿Cuánto contribuye esto a las relaciones con nuestros vecinos? Ciertamente no contribuye en nada. Hace mucho daño, es muy negativo, y cuando dije que esto pasa en todas las Fuerzas Armadas, no quise decir que fuese una cosa buena. Es algo muy negativo, pero hay que entender de que los militares en todo el mundo se preparan para hacer algo que es muy antinatural, contraintuitivo, si tú quieres, que es matar. En definitiva, la profesión militar es defender, prepararse para ir a la guerra. ¿Y cuáles son los países con que potencialmente podría enfrentarse Chile? Son los países vecinos. Por lo tanto, este tipo de cántico, que es absolutamente reprobable, y si uno ve el texto preciso, es extraordinariamente odioso, pero con todo, este proceso de mentalización que tienen las Fuerzas Armadas, y yo creo que esto no es solamente... Ahí está el video, Raúl. Son bien fuertes finalmente. Son muy fuertes, las frases, ¿no? pero en definitiva tú tienes un discurso en que se dice vamos a defender la frontera. Ojalá los países no lleguen nunca a una guerra, pero si llegan a una guerra, de eso se trata, digamos, de una violencia. Por supuesto que no se trata de degollar, de matar, y fíjate que esto yo creo que sí tiene un eco muy brutal en nuestros países vecinos, porque probablemente este video va a ser mostrado en Perú. En Perú hay una figura clásica que se llama el repaso, y es un soldado chileno que está a punto de clavar una bayoneta sobre un soldado peruano herido. Entonces esto viene a confirmar la imagen que se ha presentado de Chile como un país agresivo, un país belicoso, un país que está armado hasta los dientes, y bueno, un país que tiene una muy mala trayectoria en materia de derechos humanos, y no me refiero exclusivamente a lo que ocurrió bajo la dictadura. De mucho antes también. Desde la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico, digamos, fue un ejército muy cruel, y las historias que uno recoge del Perú y de Bolivia realmente son sobrecogedoras, de manera que esto viene a completar o a rellenar una imagen muy negativa que tienen especialmente peruanos y bolivianos de nosotros. Claro, Raúl, tú decías que este tipo de situaciones no son nuevas en el mundo. Bueno, Paz González, desde Atlanta, nos envió una nota precisamente revisando qué es lo que sucede en otros ejércitos y cómo se manejan este tipo de situaciones. Te invito a que la revisemos para ver qué es lo que sucede afuera también con este manejo de situaciones. Uno de los componentes más fuertes de este tipo de entrenamiento, que está absolutamente fuera de los parámetros de cualquier ejército, ha sido el racial. Hace algunos años, Alemania vivió un escándalo al difundirse un video en el que se insulta a afroamericanos, quienes a su vez han tenido su propia historia de discriminación como miembros de las tropas estadounidenses. Este es un soldado del ejército alemán recibiendo las instrucciones de un superior, quien le ordena que imagine que un grupo de negros americanos del barrio Bronx de Nueva York insulta a su madre y que dispare. Al parecer, es su modo de motivar el entrenamiento de su recluta. Un video difundido en 2007 que generó molestia en Estados Unidos, aunque Alemania le bajó el perfil. Creo que este es un problema aislado. Tenemos 250.000 soldados que son un reflejo de nuestra sociedad.
Pero, tal como en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, estas cosas pasan. No todos estuvieron de acuerdo con la apreciación oficial. Durante muchos años, el ejército alemán ha establecido un culto de guerra que se basa en el ejército nazi. Esto es barbárico. Le estamos enviando un mensaje muy claro al gobierno alemán de que tiene que arreglar esto y rechazarlo públicamente frente a la comunidad mundial. Creo que le debe una disculpa al Bronx y a los negros de Estados Unidos. Pero la disculpa no llegó. Estados Unidos ha tenido sus propios problemas con denuncias de que usa material anti-islam en sus entrenamientos militares, mientras en su interior el ejército norteamericano tiene una larga historia de discriminación racial. De eso es protagonista Walter Morris, que se convirtió en el primer paracaidista negro de Estados Unidos en los años 40. Nosotros éramos sirvientes, no éramos soldados. ¿Y cómo se sentían ustedes? La mayoría tenía complejo de inferioridad. Pero no él quien logró entrar a la escuela de paracaidismo pese a las políticas segregadoras instaladas en toda la sociedad y por supuesto en el ejército. Walter recuerda que vivió muchos momentos desagradables durante sus entrenamientos, pero nunca una escena como la que se grabó en el cuartel germano de Rendsburg. El instructor del ejército alemán que aparece en el video fue dado de baja, mientras el soldado de 20 años perdió su rango y su sueldo de militar, por lo que solo puede desempeñar labores de civil en esa institución. Paz González, CNN Chile, Atlanta. Claro, y veíamos que este tipo de situaciones se han repetido en otros ejércitos, Raúl. Alguna gente por Twitter nos dice, bueno, le pone mucho color porque en otras Fuerzas Armadas se da la misma situación. Pero por otra parte, el almirante Edmundo González dice que esto se aleja de la doctrina propia de la Armada. ¿Es tan así realmente, considerando lo que tú mencionabas antes de ver la nota, que finalmente estos soldados se están preparando para una situación virtual o eventual, precisamente de enfrentarse a rivales vecinos? Bueno, yo lo he visto en los infantes de Marina en Estados Unidos. Es decir, allí hay informes muy bien fundamentados de cómo se les habla de las violaciones, qué es lo que pueden hacer, cómo se comportaron ellos en Vietnam, lo que fue la masacre en My Lai, los abusos sexuales, en fin, hay una situación muy generalizada de abusos en los ejércitos que, como te digo, se mentalizan para hacer algo que es muy, pero muy ajeno a un ser humano normal, claro, que es matar y prepararse para morir. Sí. Ahora, lo que se ha insistido mucho en las Fuerzas Armadas chilenas es que tenemos una política de defensa, una doctrina de defensa disuasiva y no ofensiva. Esto finalmente no se condice en la práctica ni con el gasto en armamento ni con las prácticas que se están haciendo en la instrucción. No es muy disuasivo. Absolutamente, es así. Es decir, hay una actitud bastante agresiva. Sin embargo, lo que tú buscas con el soldado individual es que corra la adrenalina, que cuando está en un entrenamiento, como se ve en el caso de Estados Unidos, aunque es absolutamente repugnante la forma en que este oficial incita al soldado a que proceda de una cierta forma, en el fondo lo que tú tratas es de reproducir lo más cercanamente posible las circunstancias a las que te vas a encontrar. De hecho, en los ejércitos se practican ciertos niveles de tortura, de vejaciones, porque todo esto es preparar al soldado para situaciones a las cuales se va a enfrentar. De manera que generar un determinado odio hacia su potencial enemigo está dentro del entrenamiento general. ¿Estamos hablando entonces de un descriterio por haberlo hecho en la vía pública? Creo que de ninguna manera se puede estar cantando de que vas a degollar, vas a fusilar y vas a matar a personas de otro ejército. Incluso en la guerra hay límites, hay normas, a los prisioneros se los respeta, a la gente, a nadie va a ser jamás degollado. Y por lo tanto, si tú te preparas para eso, es como el ejército de Chile dice, jamás vencido, siempre vencedor, es decir, vencer o morir. Es decir, todos los eslóganes son eslóganes que están dados para que tú te sientas más seguro, no sientas miedo en una situación en que si estás en una condición bélica vas a sentir terror. Y todos los seres humanos lo van a sentir porque, bueno, estás enfrentado a la posibilidad de morir o de quedar lisiado. Por lo tanto, todo esto es darte más ánimo y estos cánticos precisamente apuntan a eso. Ahora, yo creo que esto que han hecho aquí es muy desdichado y, por cierto, la Armada y las demás ramas, no creo que solamente esto ocurra en la Armada.
hoy día, como tú decías, Matilde, en este tiempo de los teléfonos celulares es muy fácil, digamos, que estas cosas sean grabadas. Sí. Pero sabemos, de hecho yo sé de otras situaciones similares en que con variaciones también ha habido este tipo de cánticos, y esto se presta no solamente para la xenofobia, sino también para el racismo. Es decir, tú cómo vas deshumanizando a las personas, es decir, y que en algún momento, a través de estas situaciones, de estos cánticos, comienzas a verlo de una manera diferente, es decir, como legítimo el poder infligirles dolor, claro, o incluso matarlos de manera cruel. Ahora, es interesante ver cómo van a tomar esto en los países vecinos, en Bolivia, en Perú, quizás en Argentina le dan menos repercusión considerando el contexto actual de las relaciones diplomáticas, pero con las relaciones con Perú y Bolivia se podrían ver afectadas quizás por un incidente que a primera vista parece menor. Yo creo que va a hacer daño. Yo creo que este video va a ser exhibido en la televisión en ambos países y va a hacer daño. Porque, por lo que te decía, esto viene a confirmar una imagen que ya existe de Chile como país agresivo, país que está absolutamente excedido en su gasto militar. Chile gasta casi 10 veces más que Bolivia. Chile gasta 3 veces más que Perú en defensa, de manera que gasta el doble que Argentina. En ese contexto, es decir, es un país que está sobredimensionado militarmente. Y eso los vecinos lo tienen absolutamente claro. Un país que tiene una historia en la cual capturó territorio muy importante de los dos principales países vecinos. Bueno, en ese contexto, este cántico, por supuesto que hace daño, y mucho daño. ¿Qué le parecieron en este contexto que estamos hablando de los últimos días? Tuvimos la reunión de la CELAC acá en nuestro país, el intercambio verbal que se produjo entre el presidente Evo Morales y Sebastián Piñera. Los tratados, ustedes mencionaban en entrevistas anteriores que sí son tangibles, que se pueden tocar. ¿Qué le pareció la manera en que abordó Bolivia esta, digamos, demanda marítima nuevamente bajo ese argumento? Yo creo que todas las cosas que hacemos los seres humanos las podemos modificar los seres humanos, o sea, no hay nada sagrado. Lo que no puedes hacer es hacerlo unilateralmente. Pero que si Chile considerara que está en su interés superior revisar un tratado, de hecho se revisó una situación con Argentina, pese a que había un laudo que le daba a Chile la proyección marítima de las islas en el Beagle. ¿Usted cree que hay algo más en este trasfondo de la demanda marítima boliviana en este momento, más que ganar votos internamente, que hay algo que Bolivia está preparando un caso así como lo preparó Perú? Yo creo que Evo Morales tiene un alto nivel de popularidad. Yo creo que él no requiere del tema del mar para ser reelecto. O sea, a Bolivia le está yendo muy bien desde el punto de vista económico. Ahora, yo creo que hay una novedad importante que se ha subrayado poco. Evo Morales propuso entregar gas. Hay un cambio de estrategia quizás. Pero absolutamente. Hasta ahora Bolivia tenía la postura de decir: Chile usurpó, nos robó el mar y nos tiene que devolver. Nosotros no le debemos nada a Chile y por lo tanto Chile tiene que darnos esta salida al mar. Ahora Evo Morales ha venido a decir: mira, estamos dispuestos a considerar el gas. Es como el presidente Piñera le dijo, por cierto, que no se podía cambiar una cuestión económica por soberanía. Muy buena respuesta por lo demás, y creo que la respuesta general, el tono del presidente Piñera fue un tono muy adecuado, no fue paternalista, no fue agresivo, fue simplemente reiterar punto por punto en forma muy metódica cuáles son las perspectivas chilenas. Yo creo que en general tuvo mucho respaldo de la opinión pública nacional. Sí. Ahora, dentro de esta perspectiva, yo creo que podríamos negociar con Bolivia siempre que podamos llegar a un nuevo concepto de soberanía. ¿Qué entendemos por soberanía? Y sí, claro, lo que no puede ser, salvo que sea el norte de Arica, una salida continua y soberana. Eso no va a ocurrir nunca. Porque Perú no lo va a permitir. Y aunque lo permitiera, bueno, al norte de Arica es posible, pero al sur de Arica Chile no lo va a permitir nunca, como lo dijo muy bien el presidente Piñera. Ahora, lo que sí, podrían tener un puerto con soberanía administrativa. De hecho, sin aranceles, con todo el personal que trabaje en ese puerto, puede ser personal boliviano. Y esas ofertas ya han estado sobre la mesa. De manera que si hay buena voluntad de ambas partes, yo creo que se puede encontrar una solución. Es lo que Bolivia está esperando cuando Evo Morales le dice al presidente Sebastián Piñera o a Chile: estamos esperando que nos llamen para negociar oficial. Una propuesta. Yo creo que ya se le han hecho varias propuestas. No sé si él tiene una idea mucho más precisa. Ahora él planteó que esto debería ser al norte de Arica. Es probable que se dé, digamos,
y el presidente Ollanta-Humala ha dicho que la reivindicación boliviana es legítima, por lo tanto, puede que nos estemos aproximando a una coyuntura en que se encuentre una salida. Ahora, la amenaza que ha hecho Evo Morales también es seria, hay que tomarla en serio, diciendo, bueno, entonces yo me voy por puerto peruano y voy a afianzar mis relaciones con Brasil. Eso también es un problema para Chile, porque nosotros tenemos un interés grande en que haya un corredor bioceánico y que, naturalmente, eso transcurra por un puerto chileno. ¿Pero no le parecieron oportunistas las palabras de Ollanta-Humala cuando no lo dijo aquí en el CELAC, sino que lo sale diciendo allá? Y Ollanta-Humala sabe perfectamente que cualquier salida soberana también ellos tienen una palabra que decir. Sí, yo creo que Perú ha jugado siempre un juego muy sutil, y yo creo que incluso la demanda marítima que ellos hicieron tiene mucho que ver con el bloqueo a la salida o a la aspiración boliviana. De manera que sí, yo creo que hay un juego diplomático complejo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, este cambio de estrategia que realiza Bolivia de mencionar la posibilidad de cambiar gas por mar, ¿se debe a que quizás se da cuenta de que el escenario judicial afuera, las posibilidades de lograr salida al mar por la vía judicial son bajas? Yo creo que Bolivia está en una situación de frustración extrema y está buscando por todas las vías, y un día amenazan, un día señalan que van a ir a La Haya, al día siguiente dicen queremos una negociación cara a cara, al siguiente te dicen bueno, estamos dispuestos a entregar gas, en fin, sin precisar, y yo creo que ellos están buscando, sacudiendo el árbol a ver qué es lo que cae y qué reacción tienen de parte de Chile. Y yo creo que lo que planteó el presidente Piñera es acertado, que Chile debe estar siempre, pero en términos genuinos, abierto a escuchar a Bolivia, a dialogar con Bolivia, siempre es esperarlos con la mejor de las voluntades, entendiendo que también es nuestro interés llegar a un acuerdo con ellos. Pero es posible llegar a un acuerdo cuando todos los días tenemos una posición distinta, cuando Evo Morales le saca los términos del Tratado de 1904 que sí se cumplen, cuando, como usted decía, un día dice Puerto sí, otro día no, otro día vamos a La Haya, después buscamos otra corte porque sabemos que La Haya no nos va a resultar. ¿Es posible negociar con un gobierno así? Es muy difícil negociar con un gobierno así. Sin embargo, te diría que en términos relativos, este es el mejor gobierno que podemos tener en Bolivia con el cual negociar. O sea, Bolivia nunca ha tenido un periodo tan largo de estabilidad y de bonanza como el que tiene ahora. El presidente Evo Morales tiene una gran legitimidad en Bolivia, por lo tanto es un interlocutor. Y creo que deberíamos aprovechar de tener un interlocutor fuerte, porque durante mucho tiempo en Bolivia no había un interlocutor como el presidente Mesa. No era un interlocutor, o sea, todos sabíamos que él iba a durar muy poco y que cualquier acuerdo al que se llegara con él, o incluso con el presidente Banzer, ya cuando se enfermó, es decir, no habían interlocutores, y ninguno de los mandatarios que se sucedieron tenían el poder o la legitimidad para sentarse a una mesa, y lo que ellos firmaran en realidad no valía gran cosa, porque los podían deponer o iban a haber manifestaciones en su contra y lo iban a interrumpir. Ahora con Evo Morales por lo menos tenemos esa garantía, hay muchas posibilidades que Evo Morales sea reelecto, por lo tanto hay un periodo largo y es nuestro interés aprovecharlo. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por venir a conversar con nosotros. Primero de este cántico xenófobo, que vamos a ver en qué va a terminar esta investigación y si va a haber responsabilidades o no. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido.